mientras tanto os voy a ir explicando, buenos días a todos y a todas, soy Guti y os voy a ir explicando cómo vamos a realizar este pequeño espacio que tenemos de aportaciones al nuevo diseño curricular, que tenemos muy poquito tiempo y lo vamos a estructurar mediante una herramienta llamada Mentimeter, ¿de acuerdo? Como os he puesto en el chat, debido al gran volumen de personas que estamos en estas jornadas, pues será el moderador, don José Antonio Julián, quien dé voz a todas vuestras respuestas, que las vais a hacer mediante, pues eso, mediante la participación digital en Mentimeter. Por tanto, os pedimos que mantengáis los micrófonos cerrados. Voy a poner las instrucciones en el chat de cómo acceder a la herramienta Mentimeter. ¿De acuerdo? Todos tenéis que entrar en la página menti.com. ¿Ahora se me escucha? Sí. ¿Vale? En la página menti.com tendréis que meter este código 4092 4623 y os va a aparecer una pregunta, ¿de acuerdo? Tenéis tenéis límite, pues eso, ilimitado para poder mandar todas las aportaciones que queráis dependiendo de cada una de las preguntas. Nosotros proyectaremos aquí todo el tablón y José pues irá comentando todas esas respuestas que vaya viendo de las preguntitas. ¿De acuerdo? O sea, todo el rollo que suelta al principio no se ha enterado nadie, ¿no? Pero has dado muy bien la bienvenida, José. Vale, perfecto. Pues ya está. Lo Bueno, puedes repetir ahora, repítelo. no, que la idea, como ha dicho, es pues debido al inminente cambio de currículum a nivel estatal y a nivel, se supone que autonómico, pues bueno, como asociación, la Comisión de Formación cree interesante el tener una opinión por parte de los asociados que podemos en futuro próximo elevar a la administración con respecto a algunas ideas que nos han parecido interesantes rescatar o recabar por parte de vosotros sobre ese posible cambio curricular. ¿De acuerdo? Entonces, si entráis en Mentimeter a partir de lo que os ha comentado Víctor Gutiérrez, hay 3 preguntas que vamos a hacer. Os las voy a poner en el chat para que las tengáis ya, podamos estructurar, pero Víctor, a partir de un poco de la organización del tiempo que tenemos de la sesión, las iremos temporalizando. Y la primera es la que vamos a ir un poquito de lo más general a aspectos más concretos, ¿no? Entonces, esas 3... Sí, ¿se me escucha abajo? Bueno, pues intento acercarme un poco más al micro y veo si se puede solucionar. Hemos planteado esas 3 preguntas en la comisión de formación, de lo más general a un poquito a lo más concreto. La primera hace referencia a aspectos de normativa. Todos somos conscientes de la normativa educativa asociada a la implantación de un currículum, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Entonces, pues eso, cuestiones normativas que serían interesantes pedir, solicitar una mayor concreción para facilitar al máximo el trabajo que lleváis a cabo en los centros de educación primaria, secundaria o los integrados. Entonces, pues bueno, pues esa es la primera pregunta. Entonces vamos a ir contestando y vamos intentando concretarlo. Pensar que estas preguntas también las vamos a llevar a un cuestionario, a un formulario, para que todos podáis opinar y luego la comisión de formación realizar el conveniente informe para elevarlo a la administración educativa. Vale, cuando quieras, José, vamos con la primera. Venga, ponlo, comparte y vamos. ¿Vale? Tenéis ahí la pantalla compartida, tenéis, por si no lo habéis visto en el chat, el código aparece aquí arriba. Vais a la página menti.com, la podéis abrir desde el navegador del móvil, tablet o desde el ordenador. Y ya ha habido gente que está participando muy bien. Venga, perfecto. Por lo que
por lo que estamos viendo, pues eso, el principal exigencia es lo que hace referencia a la evaluación, instrumentos de evaluación, todo lo que hace referencia a solicitar mayor concreción en los criterios de evaluación y procedimientos de evaluación. Concreción también en la inclusión. Ya veremos cómo evoluciona todo el tema de estándares, si se mantiene o no se mantiene. Eso es una cuestión que tendremos que tener lo veremos en su momento cuando salga. El tema de la metodología, todo lo que ha salido, que va saliendo, parece que va a haber un cambio en cuanto a facilitar determinadas organizaciones de centro, o por lo menos a intentar fomentarlos. Aquí dicen también añadir competencia motriz. Bueno, Trabajo competencial. hay algunas cuestiones, si queréis, por ir también comentándoos. Hay ahora mismo en el ministerio, os lo voy a poner en el chat, un curso donde se están dando pautas con respecto a cómo son los ejes de trabajo curricular, y que se va a hacer en los próximos días. Ese es el primer enlace que os pongo. Y luego, no sé si sabéis, os pongo la página en la que es el siguiente enlace, en el que el Ministerio ha abierto un periodo de recabar información sobre cuestiones relacionadas con infantil, con primaria, con la ESO y con bachillerato. Y que son preguntas que atañen a la organización de centros, etcétera, y que está abierto a la comunidad, bueno, a cualquier persona que quiera participar en ese cuestionario. Son preguntas abiertas con elección múltiple, algunas de ellas, y que os invitamos a participar en ese debate público que se está haciendo. ¿De acuerdo? Fijaros que no tenemos, al hilo de que hemos tenido hoy una ponencia con David y con Javi, y fijaros que en infantil el currículum data, si no me equivoco, del 2008. Entonces, están pidiendo esas aportaciones también para la etapa de infantil, que es una etapa muy importante. Sí, a veces la evaluación de las competencias pues choca, a veces no, choca con la exigencia que tenemos también de evaluación de las áreas, que parece que las competencias solo nos sirven para poner las calificaciones en el Excel. Comentan también aquí. Por los documentos que han salido haciendo sobre del ministerio, parece que va a haber eh, un criterio más claro con respecto a cómo se va a hacer esa evaluación de competencias, ya que algunos preceptos que tiene la LOMLOE viene de las exigencias de Europa. Sabéis que hay cuestiones de normativa europea que los estados miembros tienen que asumir dentro de su normativa. Entonces, una de ellas era todo el tema competencial. Todo el tema competencial y el tema de los ODS. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, eso creo que va a ser una cuestión importante. Aquí Pensar que sí, Sí, José, José. pensar que la pregunta, como estoy viendo cosas de educación física, que la pregunta no va de educación física ahora mismo, sino va con cuestiones de normativa asociadas a la implantación general del currículum de primaria, de infantil y de secundaria y bachillerato. Luego preguntaremos cosas de educación física. Empieza a salir aquí el tema de la interdisciplinaridad, el tema de que la normativa curricular pues está actualmente por áreas, y esto es una de los grandes planteamientos que nos podemos ir planteando. Si este currículum funciona, si no funciona este currículum, si tiene que tener otra orientación, irlo pensando. Aquí comentan también de itinerarios de aprendizaje.
Eso luego, si queréis, en la siguiente pregunta, Víctor, que eh, por ¿Pasamos tiempo ya? pasamos a la siguiente. Ahí parece que en la primera hay un aspecto importante que es el tema de la evaluación y la evaluación competencial, que creo que eh, sí que es interesante, pues, pedir, solicitar que haya una mayor concreción. Bueno, pues creo que eso es una cuestión que habrá que pedir y solicitar. Y la segunda pregunta, ya más referida a la educación física. Y aquí pues hay una cuestión importante, que es el tema de eh, si la actual, la que está vigente ahora mismo, es adecuada, o es necesaria un cambio, y si es necesario ese cambio, pues hacia qué dirección, ¿no? En cuanto a la organización de bloques de contenido, etcétera. Aquí la opinión Sí. también, creíamos la comisión importante en el tema de la coordinación primaria-secundaria, si mantener los mismos bloques de contenido en primaria y en secundaria ha favorecido o favorece esa coordinación longitudinal, y el establecimiento de itinerarios de enseñanza-aprendizaje, como ponía algún compañero o compañera en la anterior. Entonces, pues también es interesante tenerlo como referencia. Si el currículum actual, el vigente, el que tenemos ahora, ha ayudado a organizar la práctica, o es necesario realizar alguna modificación sobre una estructura similar, o cambiarlo porque no está ayudando a organizar la, la práctica, que yo creo que es de lo que se trata, de. Si nos ha salido la pregunta, refrescar el navegador o volvéis a hacer la misma operación. Menti.com, volvéis a meter el mismo código y ya ha habido alguna persona que ha ido contestando. Cualquier incidencia la comentáis por el chat. Vale, ya está entrando la gente. Ya tenemos varias respuestas. Sí, Víctor, déjalos ahí con el tema de infantil, eh, modernización. No sé exactamente en qué dirección tiene que ir eso. Eh, claro, el tema de las habilidades, pensar que esa es una organización diferente al criterio de lógica interna que se utilizó en la elaboración del otro currículum. Eh, el elemento de la acción motriz lo que facilita es que los chicos y las chicas conectan la realidad cultural con lo que hacemos en el colegio. ¿De acuerdo? Eso es una cuestión importante. El concepto de habilidades motrices son conceptos profesionales que trabajamos nosotros, no, no los chavales, ¿vale? Para organizar la Además, práctica. además de longitudinal desde infantil, toda la conexión primaria-secundaria, tanto de los centros de educación primaria hacia los institutos de secundaria, como en los centros integrados que bueno, tienen esa facilidad de tienen esa facilidad de conexión entre los docentes de primaria y secundaria pues que actualmente encima, como hay muy poquitas infraestructuras en los centros integrados, comparten un mismo espacio. Entonces se facilita muchísimo la coordinación entre primaria y secundaria. Si ya fuera toda esa etapa desde 3 añitos hasta el final de la etapa obligatoria, pues fenomenal. Baja un poco, Víctor, efectivamente. Un momento. Eh, el currículo de Aragón no está organizado por dominios de acción. Se toma como base las acciones, la conducta motriz, la acción motriz, perdón, pero hubo una reestructuración en cuanto a colaboración. No fue un bloque de contenido explícito, sino que se metió en el bloque 3 con las actividades de colaboración y oposición, y luego se añadió un bloque transversal para enriquecer las prácticas que se hacían, que es el bloque 6, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que esa fue la solución que encontramos, porque nos dieron libertad
en los grupos técnicos, tanto de primaria y secundaria, para organizar los bloques de contenido que vinieron de Madrid, ¿de acuerdo? Eso no sabemos cómo va a ser, si los bloques de contenido van a estar ya concretados desde Madrid o desde el Ministerio, quiero explicar. O será una competencia de las comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Que hablan de que en Aragón no tenemos proyecto de transición de primaria a secundaria. Bueno, estoy convencido que hay más gente especialista más en la normativa educativa, pero creo que en la normativa de currículum sí que se insta a establecer una relación explícita entre las etapas de primaria y secundaria. Claro, lo de asentar en los centros, yo creo que un currículum tiene que tener la posibilidad de que se adapte al contexto, y dejarlo lo suficientemente abierto para, para que el centro determine en función de sus características qué tipo de actividades va a realizar en cada uno de los cursos. Yo creo que eso es una exigencia por parte de las programaciones didácticas en los centros, no es una labor del currículum. El currículum puede invitar a hacerlo, como así se hizo en la anterior norma. Yo creo que eso ha mejorado muchísimo la organización de determinados centros, las prácticas que se hacen, ¿no? Aquí, por ejemplo, al hecho de parcializarse por área, hay pues eso, hay la disyuntiva que hemos comentado en la primera pregunta. Ahora mismo tenemos un currículum que está totalmente parcializado por áreas, excepto pues eso, las horas que tenemos para poder realizar el proyecto de centro, pero nos están pidiendo, por ejemplo, pues eso, estamos hablando de metodologías donde hay proyectos interdisciplinares, donde conectan áreas, y eso ahora mismo con el currículum, pues es complicado. Complicado sobre todo en el tema de la organización. Entonces, ¿podríamos realizar un cambio estructural en el currículum? ¿Tendría cabida? Baja un poco. Continuista. En la escuela rural, allí en la anterior normativa, lo que pasa es que, pues eso, hay cuestiones, yo os digo el margen que tuvimos en la redacción del currículum anterior. Eh, a nivel de escuela rural, lo que se nos permitió fue incluir orientaciones en las orientaciones metodológicas, como está con el tema de la programación bianual, trianual, que en determinadas jornadas compañeros y compañeras han expuesto, tanto en las de Huesca como en las de Teruel, si no quiero recordar, y las nuestras de MASEF también hemos tenido algunos ejemplos de cómo organizarlo así a partir de los bloques de contenido vigentes. Pero sí, seguramente, o en un desarrollo posterior en jornadas o tal, sí que merece la pena pues tener ese trabajo, ¿no? Que hablan también de contenidos mínimos comunes, determinar contenidos mínimos comunes. Esto es un aspecto que se, se determinó, por ejemplo, con el currículum de la 11 y que la posterior ley de la orden de evaluación pues se eliminó. Mm. Ahí hay cuando entréis en algunos documentos y algunos debates que están teniendo dentro del ministerio, y hago relación al último que pone ahí, defiende flexibilidad. em, hay voces que claman por un porcentaje del currículum que sea estatal, un porcentaje que las comunidades autónomas, en función del 65 o el 55%, ¿os acordáis que esos porcentajes estaban en la normativa anterior, si tienen o no lengua propia, el poder ajustar y poder completar esos elementos curriculares?
Y luego hay voces que, que claman porque un porcentaje total del currículum se termine construyendo en los centros educativos. Eh, pues eso da mucha más flexibilidad a los centros, puede adaptar mucho más a los proyectos educativos que se están realizando en los centros. Claro, eso va a exigir más trabajo en cuanto a determinar pues esa parte del currículum que se convertirá en, como si dijéramos, prescriptiva para ese centro. Entonces, bueno, pues que todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Eh, pero la flexibilidad va a venir por ahí también, o por lo menos una idea es interesante que vaya por ahí. Orientaciones en la creación de itinerarios. Ah, Recordar recordar, por ejemplo, que en el actual currículum, en toda la redacción de la parte dispositiva y de las orientaciones en el anexo 2 tenemos algún ejemplo, por ejemplo, del bloque 2 principalmente, donde tenemos una secuenciación de un posible itinerario, ¿vale? Y en la explicación de cada uno de los bloques también, pues bueno, explica muy detalladamente cómo poder aplicar cada uno de esos bloques de contenidos en las aulas. Pero bueno, lo que hablas de la evaluación en los centros bilingües, de añadir criterios de evaluación de la destreza en lengua extranjera, pues, pues bueno, eso se tendrá que tener en consideración en tanto en cuanto, evidentemente, el área tenga competencia para evaluar esos criterios, ¿no? Entonces no sé si habrá un currículum para centros bilingües en educación física, no lo sé. Pues eso es una cuestión que, que habrá que tener en consideración, lo apuntamos, porque es una realidad ahora mismo y que hay que tenerlo en consideración. Pensad que en la redacción de los criterios de evaluación, eh, dependiendo de cómo venga el currículum desde el ministerio, pues hay más flexibilidad o menos flexibilidad en cuanto a la redacción por parte de las comunidades autónomas y si es un elemento imprescindible que no se puede tocar o que puede exigir variación. Entonces, ahí hay que ver muchas veces cuál es la competencia que tienen las comunidades autónomas para intentar terminar de cerrar el currículum, ¿no? vale, ¿os parece que cerremos esta pregunta y pasemos a la última? Y luego ya realizamos conclusión, José. Me parece bien. Venga, pues dejamos de compartir eh, y vamos a la otra presentación. Y Vamos a poner un documento diferente, o sea, un código diferente. la Ahora, última es estrategias o dinámicas o cómo podemos orientar el tema del horario de la educación física en primaria y en secundaria. La asociación hizo un esfuerzo bastante grande con respecto a primaria y el currículum y el reparto de horas en los cursos, teniendo la particularidad de quinto y sexto con la aparición de la segunda lengua extranjera, pues bueno, pues tiene las horas que tiene y los minutos que tiene. En secundaria ahora mismo seguimos con los dos momentos durante toda la etapa. Eh, la asociación hemos estado trabajando cuestiones de otras comunidades autónomas como Madrid, como Andalucía, que en determinados cursos han incrementado el número de horas de educación física en función de una reestructuración horaria total, ¿de acuerdo? Que eso lo tenemos que tener en consideración. Entonces, bueno, cuestiones para el aumento de las horas o el mantenimiento en otros casos. vale, ya tenéis el nuevo código en el chat. Esa sería la tercera pregunta con respecto a las horas de educación física. Y siendo que pues, la gran mayoría de las personas que están en chat están en centros educativos, conocen eh,
la particularidad de la organización de horarios, cumplimiento de esos anexos. Entonces, bueno, pues queríamos también un poco conocer vuestra opinión. Víctor, tienes el micrófono apagado. Víctor, tienes el micrófono apagado. Vale, que poco a poco iremos construyendo la nube de palabras. ¿Tenéis el código? Vale. Ya van siendo, pues vamos a... Ahí van poniendo clases de hora, sesiones de hora 30. Hay poco margen. Claro, el currículum actualmente nos da poco margen con el tema de las horas de clase. Hablábamos cuando planteábamos este debate de, pues eso, de lo complicado que era poder ampliar el tema de las 3 horas, sobre todo en el tema del tercer ciclo, con las diferentes horas de segunda lengua extranjera. Tema del proyecto deportivo de centro. Sería muy importante, además de claro, de las 3 horas que tenemos en educación física, pues ampliar ese tiempo de práctica. 180 minutos en quinto y en sexto. Reducir horario, supongo que se referirá a reducir horario de otras áreas, o claro, la posibilidad de poder eliminar algunas otras áreas. El aumento de las horas en secundaria, que es una de pues eso, de las reivindicaciones que se puede pedir de cara al nuevo currículum. Los descansos activos, de acuerdo con el tema de las pausas activas, pues ha tenido, pues eso, pueden tener una cabida bastante grande. El hecho, por ejemplo, de los colegios que tienen jornada continua, se producen espacios de aprendizaje de 2 horas, 2 horas y media, y en algunos casos por la organización de los docentes en los centros, esas áreas son áreas pues con bastante carga curricular, como puede ser lengua, matemáticas, inglés, de tal manera que las tengas seguidas. Entonces puede ser una buena idea el hecho de incluir esos descansos activos. Más docentes, desde luego que si queremos realizar más actividades necesitamos mayores recursos. Y no solo el tema de más docentes, sino pues el hecho de la figura pues eso, de un coordinador que coordine todo este trabajo del proyecto deportivo, de todas las iniciativas que se pueden llevar en los centros. Sabéis que existe pues las escuelas promotoras de salud, sabéis que existe el programa Viva, y eso requiere pues una dotación horaria para poder ser implantado de una manera pues real y poder ser evaluado y que haga un impacto bastante grande en los centros. ¿Ves algo de interés, José? Sí, no, lo que estás comentando tú me parece todo interesante. Ahí había la palabra central encima de trabajo interdisciplinar, que hay poco margen, eh, que eso es una cuestión a tener en consideración, pero que tenemos los horarios de... Sí, Jorge está poniendo en el chat. eh, Ahora mismo no recuerdo, lo estuvimos viendo el otro día en la reunión que tuvimos en la comisión de formación, algunos horarios. Perdón, Antonio.
Sí, que en la Comunidad de Madrid y en Andalucía han sacado ya un decreto en el que hay una modificación sustancial de las horas, del reparto de horas eh, horarias, y ha afectado a la educación física, que pues ha incrementado en algunos cursos hasta las 3 horas de trabajo. Pero ahora mismo, Jorge, no Ah, tengo delante que os podamos proyectar ese, ese cuadro horario. tema de las jornadas deportivas, que se hace, pues eso, a través de varios proyectos de centro, por ejemplo, las Piolimpiadas, que el otro día a cargo de Inés y Luis se hacían en el Pío 12, el tema del proyecto de amigos activos, las jornadas MIG que se llevan también en los centros de Santa Isabel Movera, tema de eliminar la religión, el debate que tenemos siempre del tema de la religión en la escuela, de si hay religión o no hay religión y qué dotación horaria pues tiene ese área que lleva tanta controversia. Unir cursos para realizar macroclases de manera interdisciplinar, pues dependiendo de la organización del centro, eso también requeriría pues eso, más profesores, más espacios, son todo ideas que se pueden tener en cuenta. Educación física, primeras horas, optimización del tiempo motriz, quitar minutos a lengua y a matemáticas. Voy a intentar arrastrar, me ha pasado Eduardo Nuez, no sé si así se va a ver, no sé si se va a ver. Vale. Dejo de compartir No, no, Edu, y lo podías, pones. es que lo tengo, Vale, está muy en el bajo chat. la calidad de... Edu va loco perdido, dime qué quieres. No, la foto que has compartido del horario del Que la anexo 1, comparta, que la presente yo. sí, no sé si a lo mejor Vale, tiene que dejar de presentar Guti. Guti, deja de presentar y presento yo. Dejo de presentar. Dale. que puede ser, yo creo que nuestra misión como asociación es dar alternativas a, o sea, canalizar esa demanda que hay en secundaria, y plantear alternativas de organización. Y luego quien tenga que decidir, que decida, ¿no? Pero por lo menos que vean que en otros sitios se ha hecho, ¿no? Yo creo que esa sería la idea. No sé lo que pensáis los demás. Estoy compartiendo. Sí, se puede Pues hacer un esto es poquito lo que os más. puedo aportar. No lo puedo hacer más grande ya. Ya, que se ve poco. Pero claro, lo que podemos hacer es compartirlo. Sí, compartirlo, generando un Ahí se ve documento que nosotros y compartirlo. Es que no se ve muy bien. en Aparte, primero pone que son 3 y en segundo y en tercero 2, ¿no? ¿O a no? ver, O 2 en todas. educación física está como específica obligatoria. Tiene como específica obligatoria 3 horas en primero de la ESO. En segundo de la ESO tiene 2. Y 2 en tercero de la ESO. Por ejemplo, la religión tiene una en primero y en segundo. Claro, pero luego en segundo de la ESO, como específica de opción de libre configuración, aparece también una que es ampliación del horario de primera lengua extranjera y de educación física. Se puede elegir una u otra. Entonces sería con esa ampliación, con la de libre configuración, quedarían en 3 sesiones. Y en tercero de la ESO, dejadme un segundo que lo encuentre.
Aquí también una sesión más como ampliación del horario de biología y geología, geografía, historia, educación física o primera lengua extranjera. A elegir 2 de esas 4 opciones. En cualquier caso, de primero a tercero podría darse que el alumnado tuviera esas 3 horas. Así lo han hecho. Sí, ahí la cuestión es Dejo de presentar yo, ¿vale? sí, esa Vale. diferenciación está hecha en función del doble criterio que hay ahora de asignaturas obligatorias y específicas, y que ahora mismo en los documentos que han salido solo hay un listado único. Entonces, no sabemos el margen de maniobra que van a tener las comunidades autónomas para ofrecer esa flexibilidad también de proponer otras asignaturas, como se dio el hueco en segundo de bachillerato con el de educación física y vida activa, por ejemplo. Vale. Yo creo que podemos ir cerrando las 3 preguntas y concluyendo este espacio. Recordar los enlaces que ha ido poniendo José arriba, Sí, ¿vale? A las 12 menos cuarto, el tema de los enlaces para poder aportar al tema del currículum. el primero, os recuerdo, el primero es un curso de formación con respecto a las premisas con las que se está elaborando el nuevo currículum. Y el segundo es una página en la que recopila los 4 enlaces para participar en el debate con respecto a la configuración de algunas cuestiones que han abierto el Ministerio a debate. Y, por ejemplo, el tema de si las comunidades autónomas o los centros pueden tener capacidad de terminar de completar el currículum, pues es una de las preguntas que se hace. Entonces, bueno, pues yo creo que es interesante que nos posicionemos todos como al final, de una forma u otra, sufridores o destinatarios del currículum, mejor dicho. Vale, nos quedan 4 minutos. Si queréis hacer vuestras aportaciones aquí en el chat o alguna cuestión que queráis comentar, como ha hecho Jorge arriba, que Jorge comentaba pues que la interdisciplinariedad debe ser gradual, a modo de itinerario, áreas concretas en niveles concretos, por lo menos al principio. Antonio nos va a compartir algo desde el COLEF. Sí, enriquece lo que yo he mandado, es un enlace más concreto del Ministerio, pues te lo agradecemos. Vale, Los de pues Zamora y Alquite. si no hay ninguna aportación más, A pues ver, esos son enlaces que me han llegado esta mañana para poder participar en los aspectos previos al proyecto del Real Decreto, es decir, para poder incluir sugerencias, ideas y propuestas tanto sobre la carga lectiva de 3 horas de educación física a la semana, como la inclusión de la competencia corporal y calidad de vida, como la posibilidad de que en segundo de bachillerato la educación física sea común, sea una materia común, es decir, aparecen varias posibilidades. Entonces, estos enlaces, si alguien se puede participar individualmente o colectivamente, y es para aportar, me acaban de llegar justo esta mañana, y son para aportar sugerencias, ideas para trabajar o intentar modificar los reales decretos de mínimos de educación física. Entonces, sería interesante. Está por etapas, está primaria, secundaria, bachillerato. Entonces sería interesante pues que cada uno pudiera contestar estos cuestionarios que no se tarda mucho y que pueden, bueno, pues a lo mejor servir también para presionar de cara al tema de enseñanzas mínimas y de tiempos lectivos. Nada, simplemente era una aportación porque me ha llegado esta misma mañana.
Muchas gracias, Antonio. Tú, José. No, que muchas gracias, Antonio. De nada, un placer. Y un placer escucharos. Está resultando muy interesante. Era que me he podido conectar tarde, pero estaba muy bien. Así que enhorabuena por la propuesta y enhorabuena a todos por la actividad, por la jornada. La gente de Zamora siempre tan generosa. Como no puede ser de otra forma. Como no puede ser de otra forma, Antonio. Bueno, pues si no hay más aportaciones, es turno de que vayáis a prepararos un café. Ah, Adrián, ¿querías comentar algo? Nada, muchísimas gracias. Nada, a vosotros por escucharnos y nada, tenéis 10 minutitos para prepararos un cafecito y nos vemos en las siguientes ponencias, ¿de acuerdo? Con José Antonio, que ahora lo veréis, le dejamos que se prepare. Con Voy a esticar un poco. Con Pablo y con Y José con Antonio. Pablo y con José Antonio también. ¿De acuerdo? Muy Con el bien. modelo de responsabilidad social y personal. Os agradecemos muchísimo la asistencia. Y sí. el formulario. No, Os mandaremos un... Tira, perdona. Os mandaremos un formulario con estas preguntas y con alguna más para recoger ya en un documento todas las propuestas y poderlas hacerlas llegar para tener voz en lo que pueda venir. José. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que hay cuestiones ahí, haciendo un repaso rápido, con el tema de la evaluación en la primera pregunta, yo creo que ha salido de forma mayoritaria. En la segunda, creo que ha habido una ratificación en cuanto al modelo, pero con cambios o ajustes que podían ser interesantes. Y la tercera, pues dar una alternativa a la organización curricular, tanto en primaria, o por lo menos mantenerlo, y secundaria, intentar dar una alternativa para que la administración educativa aragonesa pues tenga otras alternativas de donde mirar. Y luego las aportaciones de Antonio del enlace que nos ha mandado para la participación y el curso que os ponía el enlace de las 11:45 para que quien quiera estar interesado en lo que se nos viene encima, pues tenga mayores criterios para debatir y construir en sus centros. Muchísimas Nos gracias. vemos a las 12:30. Adiós. Hasta luego, majos, hasta luego, majas. Antonio, eres un fenómeno. Hasta luego, Majo, gracias. Un placer. Me alegro mucho de verte. Un placer, José Antonio, como siempre. Bueno. Nos vemos dentro de un ratico, ¿vale? Perfecto. Gracias, Majo. Hasta luego.